Son las 7:08. Nadie podría declararse particularmente sorprendido con el resultado de la votación frente a la acusación constitucional que se presentó en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Cuando se terminó la votación y uno miraba el tablero, había poco que sorprenderse. Quizás un par de cosas que llamaron la atención fue el voto en contra de la acusación, no de los Evópolis, ya vamos a hablar de lo que ha ocurrido a la derecha, sino que el de Joaquín Lavín Jr. y el voto a favor, en cambio, de Pamela Giles, que por supuesto le ha valido también hartos cuestionamientos de grupos como por ejemplo El Móvil, dado que ella siempre se dice poner del lado de quienes son perseguidos de forma homofóbica, y sin embargo en este caso terminó votando a favor de una acusación que muchos dicen revestía en el trasfondo de una cuestión que tenía que ver con un cuestionamiento a la orientación sexual del ministro. Las proyecciones coincidían ya prácticamente ayer en la mañana que el libelo iba a ser rechazado. Ya se habían anunciado los desmarques de votos desde Evópoli, el respaldo que la democracia cristiana le iba a dar al ministro. No hubo mayor sorpresa en ese sentido. Quizás lo que muestra mucho sí que esta fue una votación bien polarizada es que no hubo ninguna abstención, 78 votos en contra, 69 a favor de la presentación en contra del ministro Ávila. Se transformó esto probablemente en un respaldo y de alguna manera en un aliciente o golpe de ánimo para un gobierno bien golpeado en las últimas semanas, prácticamente ya un mes, en medio de la seguidilla de escándalos por el financiamiento de fundaciones ligadas a militantes de partidos de gobierno y especialmente de Revolución Democrática, y se convierte al mismo tiempo también en un llamado de atención para que, esperando que cuando haya pasado esta discusión, algunos, ojalá que varios, no me atrevo a decir que todos, pero algunos, se sienten a analizar con un poquitito más de cabeza fría el riesgo que está corriendo la herramienta de la acusación constitucional propiamente tal, visto que se ha utilizado en varias oportunidades, 4 durante este gobierno que lleva ni siquiera año y medio, y las 4 han sido rechazadas, cuando hay que fundamentar correctamente una acusación si es que se quiere invocar el artículo 52 de la Constitución, es decir, que un ministro lo infringió. No fue el caso, recordemos que al ministro se le acusaba de incumplimiento de sus responsabilidades para hacer frente a la profunda crisis educativa. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el incumplimiento grave a la Constitución con una frase como esa? Donde los capítulos incluían, por ejemplo, el retraso en la entrega de los resultados del CIMSE del año pasado, desde el 2017 que se vienen entregando con retraso los resultados del CIMSE, no es en este gobierno ni en estos resultados propiamente tal, el ausentismo y la deserción escolar. Entre el 2021 y el 2022, 50.000 estudiantes abandonaron el sistema educativo. Quiero recordar que este gobierno asumió cuando los niños ya habían entrado a clase, el 2022. Por lo tanto, responsabilizar al ministro de algo que en realidad uno podría atribuir al gobierno o los gobiernos anteriores sería a lo menos injusto. Cuando se estableció el incumplimiento del papel de supervisión de la JUNAEB con acusaciones que ni siquiera estaban en el texto y formaban parte de los capítulos acusatorios, al final fue tan vaga y difusa, la derecha no logró construir un relato coherente ni consistente, donde partieron además generando esta acusación que, recordemos, básicamente se planteaba porque se le cuestionaba el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos después de que se publicara una actualización del documento Orientación de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno, un documento que se actualizó pero que es del 2017, es decir, estuvo vigente durante el gobierno de la misma derecha que acusó al ministro. En fin, la acusación se cayó. Pero al caerse con Stipicic, provocó una cierta debacle, al menos anímica, en Chile Vamos. Bastante más que anímica, Juan Manuel, ¿eh? Bastante más que anímica, porque probablemente está revelando un problema bien de fondo, un problema de una especie de busco mi destino para Chile Vamos, que está evidentemente complicado, no sabe exactamente para dónde disparar, si disparar, más bien acercarse al Partido Republicano o mirar definitivamente hacia el centro, si ajustar a principios este debate o simplemente a la conveniencia de lo que las encuestas muestren. Y eso fue de alguna manera lo que hizo que los dos diputados de Evópoli, Guzmán y Undurraga, terminaran desmarcándose después de haber estado inclinados a aprobar la acusación constitucional, básicamente por un tema de principio. Y no era uno, eran dos.
Eran dos principios fundamentales y yo no he escuchado muchos argumentos de parte de Joaquín Lavín, pero me imagino que a lo menos uno de estos también primó en su determinación. Y valga decir también que estos 3 votos que vinieron de Chile Vamos no fueron los que salvaron al ministro, porque el ministro se hubiera salvado igual, solamente con el orden que logró el gobierno en la votación cuadrada de todo el que pudiese uno considerar oficialismo, pero ni siquiera, porque esta votación fue desde el Partido Comunista hasta los exdemócratas cristianos. Todos votaron ordenados. No necesitaban los 3 votos de Chile Vamos para poder salvar al ministro de la acusación, pero sí le dio bastante más holgura y tiró claramente el problema para la cancha del lado. Los dos principios eran fundamentalmente el debate que se abrió en torno a la homosexualidad o a la homofobia finalmente, y el otro es lo que tú estabas diciendo, el rigor y el cuidado en la presentación de una acusación constitucional con argumentos consistentes, en definitiva. Y ahí vale la pena hacer un poquitito de suma. Ayer el diputado Diego Chalpern, que dicen que fue el que presionó muy fuertemente dentro de Evópoli para tratar de convencer a Guzmán y Undurraga de que no votaran en contra de la acusación, debiera, más que ponerse a ordenar la casa ajena, Evópoli, pensar en 2 cosas: ser un poquitito más riguroso en la oportunidad, en la pertinencia y en la redacción de una acusación constitucional, y mirar puertas adentro. Si aquí finalmente, mucho más que Evópoli, uno pudiese decir que el problema de Chile Vamos lo tiene Renovación Nacional. Desde Renovación Nacional surgieron lo que terminaron siendo los 2 grandes traspiés para el origen de la acusación constitucional, pensando en quienes querían ganarla efectivamente. La intervención de Marcela Aranda en la comisión, que fue invitada por un diputado de Renovación Nacional, y luego la entrevista radial de la diputada María Luisa Cordero, donde dejó claramente instalada su visión crítica, llena de grosería, de elementos despectivos, y uno, ¿para qué los vamos a repetir, verdad? Epítetos varios, etcétera, y además un sesgo bastante homofóbico, aunque ella saliera a desmentirlo después, que terminaron de ser el argumento que tanto Undurraga como Guzmán necesitaban para tomar su decisión final, como además también de abonar la tesis que el gobierno venía levantando sin mucho éxito, que era desde un principio decir que esta era una acusación constitucional inspirada básicamente en el tema homofóbico en contra del ministro. Chile Vamos tiene un problema mayor, tú lo recordabas, van 4 acusaciones constitucionales fracasadas de parte de este sector. No solo pone en riesgo, ¿verdad?, o hace dudar respecto de la herramienta de la acusación constitucional, sino que también da cuenta de una acción poco clara, poco estratégica. No le basta a Chile Vamos, ¿verdad?, con sentarse a tomar palco para mirar las crisis del gobierno y tener éxito a partir de eso, o sacar réditos a partir de eso, si cuando realmente quiere poner la pelota al piso no es capaz de meter un gol. Y en esta oportunidad eso fue lo que pasó. Hay un gran debate interno que vamos a ver cómo se zanca en Chile Vamos. Bueno, con esta sensación de triunfo es que el presidente Boric finalmente se subió al avión que lo llevaba a su primera gira a Europa, con este flanco ya despejado, que le permite al presidente al menos no llevarse un problema adicional en esta visita a ese continente, en medio de la otra crisis que por cierto no se zanja y no se va a zanjar en el corto plazo. El presidente empieza entonces este periplo que va a partir en España. La gira de Boric, que se va a extender también a Bélgica, a Suiza y Francia, va a tener como principal foco atraer inversiones a Chile, además de la participación de Chile en una nueva cumbre del CELAC Unión Europea, que han mantenido sus relaciones, digamos, un poquitito descuidadas, ¿no? Especialmente desde mediados de la década pasada. Es un foro que va a tener lugar en Bruselas el 16 y 17 de julio y que no se reúne, de hecho, desde el 2015. Esta es una gira bien importante y sobre todo para atraer inversión extranjera. Por eso también cuesta un poco entender que los mismos que están pidiendo medidas pro crecimiento y atraer inversión hayan estado presionando para que Boric no viajara y se quedara en Chile en medio de la crisis del caso Convenio. Una cuestión que cuesta un poco comprender, pero bueno, se puede entender desde el argumento político, ¿no? Hay también un par de cosas que el presidente va a desarrollar. Va a tener reuniones con Pedro Sánchez, tiene proyectado un encuentro incluso con Joan Manuel Serrat, tiene en agenda este viernes, mañana, un encuentro de trabajo con el jefe de gobierno español, y lo vamos a comentar más adelante, ¿no? Pero el presidente llega a esta visita en medio de escenarios internos bien interesantes que se están dando en términos electorales en España y, ojo, también lo que está ocurriendo en Francia, que de alguna manera se pueden cruzar con la visita propia del jefe de Estado. Insisto, lo vamos a desarrollar más adelante en el programa.